La pregunta que todos hacían era siempre la misma. ¿Qué dicen estos textos? Generación tras generación de eruditos estaban seguros de que era la única pregunta que valía la pena plantearse. Nadie se detuvo a preguntarle al otro, ¿de qué están hechos? Luego, en un laboratorio de la Universidad de Tel Aviv, un biólogo molecular llamado Oded Rechavi extrajo material genético antiguo. Del polvo recogido de un único fragmento, ejecutó la secuencia y lo detuvo en seco. El animal cuya piel se había convertido en ese trozo de pergamino no podría haber estado vivo en ningún lugar cerca de la cueva donde fue descubierto. No por una temporada, ni por un solo día. Y ese resultado imposible estaba a punto de desentrañar todo lo que los eruditos creían entender sobre los manuscritos más famosos de la Tierra. Esta es una muestra de uno de los pergaminos principales. Disponemos de 5 notablemente bien conservados, teniendo en cuenta que proceden de una cueva. Para entender por qué ese resultado importó tanto, hay que remontarse al lugar donde empezó todo, a una ladera sobre el Mar Muerto y a un pastor que no tenía idea de que estaba a punto de cambiar la historia. Una piedra arrojada a la oscuridad. En 1947, un joven pastor beduino llamado Mohamed Edib arrojó una piedra a una cueva cerca de la orilla del Mar Muerto. Mientras perseguía a una cabra desaparecida, escuchó que algo se rompía. Curioso, subió al interior y encontró antiguas vasijas de arcilla selladas durante siglos que contenían pergaminos de cuero envueltos cuidadosamente en lino. No tenía forma de saber con qué se había topado. Nadie más tampoco. Aún no. Estaba buscando una cabra perdida. Cuando llegó a la entrada de la cueva, arrojó una piedra dentro solo para ver si el animal salía corriendo. Lo que encontró se convertiría en el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Los manuscritos bíblicos más antiguos, que se conocen algunos, se remontan a más de 2000 años. Entre 1947 y 1956 se extrajeron aproximadamente 25.000 fragmentos que representan cerca de 1000 manuscritos distintos de 11 cuevas cercanas a las ruinas de Qumrán. Contenían las copias más antiguas conocidas del Génesis, Isaías y los Salmos, junto con libros de reglas sectarias, himnos y visiones del Apocalipsis. Textos que abarcan desde alrededor del 250 a.C. hasta el 68. Después de Cristo, el tramo más volátil en la historia, tanto del judaísmo como del primer movimiento cristiano. Sellados en el seco desierto de Judea, estos pergaminos habían sobrevivido silenciosamente al Segundo Templo, sobrevivido a Roma, sobrevivido a todos los imperios que habían surgido y se habían desmoronado 2000 años por encima de ellos. Pero cuando los eruditos finalmente los abrieron, los textos no ofrecieron respuestas fáciles. Le entregaron preguntas que tardarían 7 décadas incluso en comenzar a responderse. ¿De dónde habían venido? ¿Quién los había escrito? ¿Por qué estaban escondidos en este rincón particular del desierto? Durante la mayor parte de esos 70 años, los académicos creyeron que lo habían resuelto. Estaban equivocados. La teoría que se mantuvo durante décadas. Investigadores de instituciones de todo el mundo estudiaron minuciosamente cada detalle visible que ofrecían estos fragmentos, trabajando únicamente con sus ojos, su entrenamiento y sus instintos. Compararon la escritura trazo a trazo. Estudiaron el color, la textura y el grosor del pergamino con la esperanza de hacer coincidir las piezas con un único animal de origen. Hicieron referencias cruzadas del lenguaje, la teología, los sistemas de calendario, la estructura literaria, cualquier cosa que pudiera revelar un patrón oculto. Estas son las copias más antiguas de la Biblia, que existen más antiguas que cualquier cosa a la que los eruditos hayan tenido acceso antes. La teoría que se afianzó apuntaba a los esenios, una secta judía descrita por historiadores antiguos como Josefo y Plinio el Viejo, como una comunidad monástica aislada en el desierto de Judea, dedicada a la pureza, la copia de las Escrituras y la llegada del juicio divino sobre un mundo corrupto. Las ruinas de Qumrán, situadas justo al lado de las cuevas, lucían exactamente como el tipo de asentamiento que Josefo había descrito siglos antes. Las piezas parecían encajar casi demasiado bien. Los textos sectarios describían una comunidad religiosa autónoma, con su propio liderazgo, sus propias leyes y un calendario solar que rompía radicalmente con el calendario lunar,
mantenido por los sacerdotes en Jerusalén. Un desafío teológico directo al establecimiento del templo. Los escritos apocalípticos ardían con hostilidad hacia el establecimiento del templo. El pergamino de guerra, que describe un enfrentamiento cósmico final entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, se lee exactamente como algo que una secta separatista produciría para darle sentido a su propio exilio de la vida judía dominante. La conclusión se sintió hermética. Los esenios vivían en Qumrán, copiaban sus escrituras allí, y cuando Roma aplastó la revuelta judía en el año 68 después de Cristo, enterraron su biblioteca en las cuevas circundantes para su custodia. Durante décadas, esa fue la historia aceptada, enseñada en seminarios, presentada en exposiciones de museos, repetida en documental tras documental. Los rollos del Mar Muerto eran la colección privada de los esenios. Caso cerrado. No queda nada que debatir. Continúe con esto porque todo lo que acaba de escuchar está a punto de desmoronarse. Grietas que nadie podría cerrar. La teoría esenia dominó durante 70 años, pero debajo de su superficie siguieron apareciendo silenciosamente detalles incómodos. Detalles que las herramientas de la época simplemente no estaban preparadas para resolver. Los pergaminos mostraban variaciones textuales salvajes, casi desconcertantes. Diferentes versiones de los mismos libros bíblicos estaban una al lado de la otra. Diferentes guiones, diferentes manos, diferentes niveles de habilidad. La calidad del pergamino variaba desde pieles preparadas por expertos hasta material áspero casi de aficionado que se encontraba justo al lado de ellos en la misma cueva. Cuando finalmente se aplicó la datación por radiocarbono a una muestra de fragmentos a principios de la década de 1990, resultó que algunos pergaminos eran anteriores al propio asentamiento de Qumrán. La cronología simplemente no cuadraba como lo requería la teoría, y nadie podía explicar el enigma más profundo que se ocultaba detrás de todo ello. ¿Por qué una secta aislada y estrictamente disciplinada se aferraría a múltiples versiones contradictorias de sus propios textos sagrados? ¿Por qué mantener dos ediciones completamente diferentes del libro de Jeremías, y sustancialmente más largas que la otra, con pasajes enteros faltantes y capítulos reordenados, dentro de una comunidad supuestamente construida sobre una rígida uniformidad religiosa? Algunos académicos plantearon alternativas en los márgenes del campo. Quizás Qumrán no fuera un monasterio en absoluto, un taller de cerámica, una finca de invierno, un puesto militar. Quizás las cuevas funcionaban como un depósito sagrado donde se llevaban textos desgastados de muchas comunidades para retirarlos respetuosamente en lugar de descartarlos. Estas ideas existían, pero ninguna aportaba la evidencia contundente necesaria para destronar un paradigma que se había mantenido durante generaciones. Entonces llegó algo desde una dirección que nadie en el campo esperaba. No un arqueólogo, no un teólogo, un genetista. Durante el almuerzo. El almuerzo que lo cambió todo. En 2012, en una mesa de la Universidad de Tel Aviv, el biólogo molecular Oded Rechavi se sentó con el erudito bíblico Noam Mizrahi. La conversación desvió, como suele ocurrir, entre viejos colegas hacia los rollos del Mar Muerto, hacia la enloquecedora dificultad de unir miles de pequeños fragmentos desconectados y hacia las preguntas que 70 años de cuidadosa erudición nunca habían logrado resolver. Mizrahi lo expresó claramente. 25.000 fragmentos, sin títulos, sin números de página. No hay forma confiable de conectar un trozo de pergamino con otro más allá de comparaciones de escritura a mano y conjeturas fundamentadas sobre el aspecto viejo de la piel. Métodos subjetivos imprecisos y capaces de resultar catastróficamente erróneos sin que nadie se diera cuenta. Rechavi escuchó con atención. Luego hizo una pregunta sencilla. ¿De qué están hechos realmente los pergaminos? Pergamino, dijo Mizrahi. Piel de animales. Rechavi hizo una pausa por un largo momento. El pergamino tiene ADN. Esa única frase abrió un campo de investigación completamente nuevo que nadie había pensado seguir. Rechavi se especializó en análisis de ADN antiguo, un método que ya había remodelado el estudio de la prehistoria humana, rastreando patrones de migración y la historia de la población a lo largo de decenas de miles de años.
En ese momento, en esa mesa del almuerzo, se dio cuenta de que nadie había apuntado jamás con el mismo método a un manuscrito a las escrituras mismas. Resulta que este es de piel de vaca. Entonces tenemos dos fragmentos que regresaron como piel de vaca. Junto con Nina Shore, conservadora de los rollos del Mar Muerto en la Autoridad de Antigüedades de Israel, Rechavi y Mizrahi, formaron el pequeño equipo que pasaría los siguientes años persiguiendo algo que nadie había intentado antes que ellos. Lo que encontraron en el camino inquietaría incluso a las personas que habían pasado toda su carrera protegiendo estos textos frágiles e irreemplazables, leyendo la genética sin tocarla. Aquí estaba el primer obstáculo y era grave. Los rollos del Mar Muerto son sagrados para múltiples religiones y por definición totalmente irreemplazables. Cualquier método que implicara cortar, perforar o extraer muestras físicas estuvo descartado desde el principio. Los pergaminos debían permanecer enteros intactos. Entonces, ¿cómo se lee la historia genética de algo que está absolutamente prohibido tocar? La respuesta había estado ahí todo el tiempo, escondida a plena vista dentro de las propias cajas de almacenamiento. Décadas de manipulación cuidadosa habían dejado finas partículas de polvo de pergamino que se acumulaban silenciosamente en el fondo de los contenedores. Ese polvo contenía colágeno, la proteína estructural que se encuentra en la piel de los animales, y encerrado en su interior conservado a lo largo de 2000 años, era material genético antiguo. Al recolectar polvo de los márgenes en blanco y los bordes desgastados lugares donde nunca había existido escritura, el equipo pudo recolectar suficiente material sin siquiera tocar el texto entintado. La evidencia había estado esperando silenciosamente en ese polvo todo el tiempo, a través de cada estudio y cada década de debate académico. Pero convertir ese polvo en secuencias genéticas utilizables fue un trabajo brutal. El mismo proceso de hacer pergamino, remojarlo, rasparlo, estirarlo, dimensionarlo y secarlo, daña el ADN a nivel molecular. Las tintas a base de hierro, utilizadas en muchos pergaminos, son químicamente corrosivas. Y después de todo eso, los pergaminos pasaron 2000 años en cuevas del desierto antes de ser manipulados por cientos de investigadores durante los siguientes 70 años. Cada uno de ellos podría dejar rastros de contaminación moderna. El equipo trabajó dentro de antiguas instalaciones dedicadas al ADN que parecían más salas limpias que archivos. Trajes de protección completos, presión de aire positiva, esterilización ultravioleta. Construyeron estrictos protocolos de autenticación para confirmar que sus resultados eran genuinamente antiguos y no estaban contaminados por manos modernas. Buscaron patrones de descomposición molecular que solo se acumulan a lo largo de los siglos. Analizaron muestras a través de múltiples extracciones independientes y verificaron cada resultado entre laboratorios separados. Fueron necesarios años, cientos de muestras y repetidos fracasos, pero al final lograron reunir secuencias genéticas fiables a partir de docenas de fragmentos. Y cuando Rechavi finalmente estudió lo que le mostraban esas secuencias, tomó su teléfono. La vaca que rompió la teoría. La mayoría de los fragmentos coincidieron con las expectativas sin incidentes. Piel de oveja, el material estándar utilizado en la antigua Judea, extraída de un animal totalmente capaz de sobrevivir en un duro entorno desértico como Qumran. Pero un puñado de fragmentos regresaron como algo completamente distinto. Algo que no debería haber sido posible. Cuero. Noam Mizrahi contempló ese resultado durante mucho tiempo. Conocía íntimamente a Qumran. Los textos, el terreno, la larga y difícil historia del sitio. Y se sentó con los datos en silencio antes de decirle algo a nadie. Porque el pergamino de vaca en Qumran no era solo una anomalía que debía anotarse a pie de página y dejarse de lado. Era física y geográficamente imposible. Qumran se encuentra en el desierto de Judea, junto al Mar Muerto, uno de los entornos más duros y secos del planeta. Allí pueden sobrevivir ovejas y cabras. Están construidos para tierras áridas con un mínimo de agua, para una dura vegetación de matorrales que mataría de hambre a la mayoría del resto del ganado. El ganado simplemente no puede. Una sola vaca necesita decenas de galones de agua todos los días, y abundante pasto para sobrevivir y mucho menos prosperar. No existía ninguna versión de una comunidad que viviera en Qumran y que también pudiera haber criado ganado en las cercanías.
El pergamino de vaca simplemente no podría haberse producido en ese desierto punto, lo que significaba que cualquier pergamino escrito en piel de vaca se había originado en algún otro lugar, en algún lugar con agua real y pastizales reales. La teoría no estaba un poco fuera de lugar, estaba mal de una manera que una sola vaca hizo completamente innegable. Cuando ese resultado llegó al escritorio de Pnina Shor en la Autoridad de Antigüedades de Israel, dejó de leer y simplemente se sentó con él. Había pasado toda su carrera custodiando estos fragmentos. Conocía el polvo de esas cajas de almacenamiento mejor que la mayoría de la gente conoce las habitaciones de sus propios hogares. Leyó el hallazgo 2 veces lentamente para asegurarse de haberlo entendido correctamente. Más tarde diría que sintió como si la habitación se hubiera inclinado debajo de ella, que esto no era solo un desafío a la teoría esenia, sino a todo el marco que los estudiosos habían construido para comprender qué eran realmente los rollos del Mar Muerto. Y la piel de vaca no estaba esparcida al azar por toda la colección, lo que habría sido bastante extraño por sí solo. Se agrupaba en torno a textos específicos, versiones específicas de libros específicos, que es exactamente donde la genética se vuelve aún más extraña. Huellas dactilares dentro del pergamino. Esto es lo que el equipo podía hacer ahora y que nadie antes había hecho. Al comparar marcadores genéticos en diferentes muestras de pergamino, pudieron determinar si fragmentos separados provenían del mismo animal individual. 2 trozos de pergamino de una oveja contienen ADN mitocondrial casi idéntico. 2 piezas de diferentes ovejas simplemente no sirven. Durante 70 años, la comparación de fragmentos se había basado exclusivamente en conjeturas. Ahora, por primera vez, había pruebas genéticas contundentes. Huellas dactilares reales, escritas en el propio material. Tomemos el libro de Jeremías como el ejemplo más claro. Entre los pergaminos sobreviven 2 versiones dramáticamente diferentes. Uno se parece a la conocida Biblia hebrea que se lee hoy en día más larga y con sus capítulos ordenados en la secuencia esperada estándar. El otro es notablemente más corto y le faltan secciones enteras. Sus capítulos están dispuestos en un orden completamente diferente. Antes de 1947, los manuscritos hebreos más antiguos del Antiguo Testamento, disponibles para los eruditos, databan solo aproximadamente del año 1000 después de Cristo. Y durante décadas los expertos habían debatido interminablemente sobre lo que realmente significaban estas versiones divergentes. Un borrador inicial tal vez, o una revisión teológica posterior, o simplemente un desliz de un escriba. El ADN finalmente dio una respuesta física concreta a un debate que se había prolongado durante décadas. La versión más corta de Jeremías fue escrita en piel de vaca. La versión más larga fue escrita en piel de oveja. Animales completamente diferentes. Es casi seguro que diferentes regiones. Estas no eran simplemente copias variantes que se alejaban lentamente de una fuente original compartida. Eran 2 tradiciones textuales genuinamente separadas desarrolladas, independientemente una de otra en 2 comunidades separadas en 2 partes diferentes de la antigua Judea. Léelo de nuevo porque es importante. 2 comunidades, 2 Biblias coexistiendo una al lado de la otra. El equipo realizó el mismo análisis de las canciones del sacrificio del sábado, un texto litúrgico que describe la adoración angelical dentro del templo celestial, con copias encontradas tanto en Qumrán como en Masada, la fortaleza en la cima de la montaña donde los rebeldes judíos hicieron su última resistencia contra Roma en el año 73 después de Cristo. El ADN mostró que múltiples fragmentos de Qumrán, de este mismo texto, provenían de animales completamente diferentes. Resultó que este texto era popular, ampliamente copiado y producido de forma independiente en múltiples lugares no propiedad exclusiva y protegida de una sola secta aislada. Luego vino el análisis de parentesco que añadió otra capa al panorama. Al examinar los marcadores de ADN nuclear, los investigadores a veces podían identificar pergaminos que provenían de animales hermanos o miembros de la misma manada estrechamente relacionados. Grupos de animales relacionados apuntaban hacia centros de producción específicos, lugares donde claramente se habían hecho varios pergaminos a partir de pieles de origen local en el mismo estrecho período de tiempo. Y aquí está el detalle que más importaba.
Algunos de esos grupos, estrechamente relacionados, claramente producidos juntos, a partir de un solo rebaño, aparecieron mezclados entre fragmentos sin relación genética alguna, provenientes de animales y rebaños completamente diferentes. Esta no era una colección que hubiera surgido naturalmente de un scriptorium central. Se había reunido desde múltiples puntos de origen, representando múltiples comunidades dispersas por la región a lo largo de varias décadas y muy posiblemente a lo largo de siglos enteros. La teoría de la biblioteca no se resquebrajó bajo este peso. Se desmoronó por completo. Un mundo de muchas voces. Esto es lo que realmente significa todo esto. Si los rollos realmente hubieran venido de una secta aislada, que vivía en Qumrán, su pura diversidad casi no tendría ningún sentido. ¿Por qué una sola comunidad disciplinada se molestaría en preservar versiones rivales de sus propias escrituras? ¿Por qué aferrarse a textos que representan posiciones teológicas que rechazó activamente en lugar de simplemente destruirlos? Pero si la colección, en cambio, se hubiera recopilado de muchas comunidades diferentes, esparcidas por la antigua Judea, reunida en estas cuevas gradualmente durante décadas, y finalmente sellada por una crisis catastrófica, de repente todo encaja perfectamente. La diversidad no es una complicación que deba explicarse, es el objetivo de la colección. La evidencia genética respaldó algo que algunos estudiosos habían sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca pudieron probar. Estas cuevas, las mismas que la piedra de Muhammad ad-Dib abrió en 1947, habían funcionado como una geniza, un lugar de almacenamiento sagrado donde los judíos de muchas comunidades diferentes llevaban textos demasiado sagrados para simplemente destruirlos, pero que ya no eran utilizables en el culto diario. La ley judía prohíbe descartar cualquier documento que lleve el nombre divino. Por el contrario, estos textos deben preservarse respetuosamente. Las comunidades antiguas de la región mantuvieron espacios designados llamados Genisot, exactamente para este propósito. Ahora imagina la geografía circundante. Jerusalén se encuentra a apenas 20 millas de Qumrán, un viaje manejable según los estándares antiguos. Cuando Roma sitió la ciudad entre 68 y 70 ECC, los judíos que huían de esa destrucción bien pudieron haber llevado al desierto todos los pergaminos sagrados que pudieron rescatar, agregándolos a una colección que otras comunidades ya habían estado depositando allí durante generaciones. Pergaminos familiares, pergaminos de sinagoga, fragmentos de un mundo entero siendo rescatados, mientras todo lo familiar se derrumbaba a su alrededor. Estas cuevas, entonces, no eran el archivo privado de una orden monástica que vivía aislada del mundo. Eran una biblioteca sagrada compartida que pertenecía a todo el antiguo Israel. Y los fragmentos de piel de vaca demostraron algo aún más específico sobre cómo se formó esa biblioteca. Que los textos viajaban físicamente entre regiones distantes, transportados desde tierras más húmedas y fértiles hacia el norte o el oeste, hasta el corazón mismo del desierto de Judea. Esta no era una comunidad cerrada que miraba hacia adentro y guardaba su propia verdad privada. Era una red viva y respirable de comunidades judías que intercambiaban textos, ideas y prácticas religiosas a través de una distancia geográfica real. Lo que esto significa para los orígenes del cristianismo es genuinamente significativo. El mundo en el que nació Jesús no era un mundo de acuerdos teológicos cómodos y establecidos. Era un paisaje de debate religioso vigoroso y geográficamente disperso, con múltiples comunidades, cada una de las cuales estaba convencida de que mantenía la tradición auténtica. Los rollos del Mar Muerto no fueron el documento de posición de una sola facción dentro de ese debate más amplio. Captaron todo el argumento en todos sus detalles confusos y contradictorios, una Biblia que todavía está en gran medida en proceso de escritura. Para los estudiosos de las Escrituras, las implicaciones van incluso más allá de eso. No había ningún texto universalmente aceptado de Jeremías flotando por encima de la refriega. Hubo múltiples versiones más cortas y más largas y organizadas, de manera diferente cada una tratada como la forma autorizada de las Escrituras por cualquier comunidad que la conservara. El mismo patrón se aplica al Génesis, a los Salmos y a los diversos libros proféticos. La canonización no fue un proceso terminado transmitido desde arriba. Todavía estaba en marcha, todavía estaba en disputa, todavía estaba genuinamente inestable. Y ahora el ADN había demostrado ese hecho físicamente
no solo teóricamente. Comunidades separadas en lugares separados mantenían de forma independiente versiones separadas de lo que cada una llamaba la Biblia. La tradición textual no estaba fijada ni congelada en su lugar. Estaba vivo evolucionando y parecía significativamente diferente dependiendo exactamente de dónde te encontrabas dentro de él. El mundo en el que Jesús enseñó y en el que tomó forma el primer movimiento cristiano estaba inmerso exactamente en este tipo de diversidad. Escrituras en competencia, interpretaciones de la ley en competencia, visiones en competencia de lo que Dios haría a continuación por su pueblo. Y la evidencia de todo esto había estado silenciosamente guardada en el polvo en un estante de almacenamiento todo el tiempo, esperando que alguien finalmente hiciera la pregunta correcta. Preguntas que nadie podía hacer antes. La publicación de esta investigación genética en 2020 abrió un capítulo completamente nuevo en la investigación sobre los rollos del Mar Muerto, uno que aún se está escribiendo. Lo que hizo posible pedir por primera vez puede terminar importando incluso más que lo que logró resolver. Antes de que comenzara este trabajo, simplemente no había manera de confirmar científicamente si dos fragmentos pertenecían al mismo manuscrito, si un texto determinado se había originado en un lugar o en muchos, o si los rollos separados compartían alguna conexión física real, más allá de una vaga similitud en el tema. Ahora, por primera vez, lo hay. ¿Pueden los investigadores identificar centros de producción específicos para textos individuales? ¿Pueden trazar un mapa de toda la red geográfica de comunidades de escribas judíos que alguna vez se extendieron por la antigua Judea? ¿Pueden rastrear con verdadero detalle físico cómo las tradiciones textuales se trasladaron de un lugar a otro a lo largo de décadas o incluso siglos? Los investigadores ya están persiguiendo estas preguntas, ampliando el análisis de ADN a un conjunto mucho mayor de fragmentos, combinando esos datos genéticos con imágenes multiespectrales capaces de recuperar escritura invisible a simple vista y construyendo bases de datos de referencia de ADN animal antiguo extraído de todo el antiguo cercano Oriente. El objetivo es un mapa geográfico lo suficientemente preciso como para que un solo fragmento pueda revelar aproximadamente en qué parte del mundo antiguo vivió el animal detrás de su pergamino. En otras palabras, el trabajo de leer los rollos del Mar Muerto no ha terminado. En muchos sentidos, la historia recién comienza realmente. Escrito en la piel, este avance genético representa algo considerablemente mayor que resolver un estrecho argumento arqueológico. Durante 70 años, eruditos brillantes y dedicados examinaron estos textos con todas las herramientas a su alcance, descifrando escrituras antiguas letra por letra, traduciendo dialectos difíciles y oscuros, reconstruyendo minuciosamente páginas dañadas por 2000 años de tiempo y decadencia. Ese trabajo fue real, valioso y completamente irreemplazable. Pero algunas preguntas permanecían permanentemente fuera de alcance, sin importar cuán cuidadosamente se mirara. El análisis de la escritura a mano es inherentemente subjetivo. Comparar el pergamino a simple vista es impreciso. La crítica textual puede detectar patrones en la escritura, pero no siempre puede probar definitivamente si esos patrones surgieron de una comunidad o de muchas dispersas en una región. La biología molecular ofrecía una forma genuinamente diferente de entrar, una que a nadie se le había ocurrido antes de esa conversación en el almuerzo. Al leer la información genética encerrada dentro del mismo material en el que se escribieron estos textos sagrados, los científicos finalmente respondieron preguntas que parecían permanente e irremediablemente sin respuesta. Y lo que finalmente reveló esa evidencia resultó ser mayor de lo que todos los involucrados habían esperado encontrar originalmente. Resulta que los rollos del Mar Muerto no son el manifiesto teológico de una secta radical que se esconde de Roma en el desierto. Son la literatura sagrada acumulada del propio antiguo Israel, reunida pieza por pieza a lo largo de generaciones diversa, controvertida, profunda y desordenadamente humana en sus contradicciones. Múltiples voces, múltiples comunidades, múltiples versiones de la Biblia, cada una de ellas llevada a una cueva en el desierto de Judea por alguien que observa cómo todo su mundo familiar llega a su fin a su alrededor. Solo sabemos algo de esto hoy porque los científicos finalmente aprendieron a leer una historia que no estaba escrita en la tinta que se encontraba en la superficie, sino en el ADN de los animales
cuyas pieles transportaron esa tinta de manera segura a través de 2000 años de silencio casi total. En 1947, la piedra de un pastor rompió una vasija de barro y permitió que un mundo antiguo volviera a hablar por primera vez en siglos. En 2020, un genetista secuenció ADN extraído silenciosamente del polvo guardado en una caja de almacenamiento. El pastor abrió la puerta. El científico finalmente escuchó lo que esperaba pacientemente detrás de él. Si una sola conversación durante el almuerzo que reescribe silenciosamente la historia de las Escrituras es el tipo de historia que te atrapa, suscríbete ahora y mantente cerca, porque apenas estamos comenzando.